Bueno, ahora sí les doy la bienvenida formal al encuentro número 2 del taller de crítica nivel inicial que hacemos aquí en la agencia Comcom. Bueno, para el día de hoy vamos a comenzar primero con la tarea que tenían, que era ver unos videitos que había subido, un poco para terminar de ejercitar lo que habíamos hecho con una sola película la semana pasada, que era Decision to Live, que por ahí me preguntaban, era esa película. Eh, y yo había dejado, me equivoqué, había subido uno mal etiquetado, pero lo cambié en el mismo día, así que por ahí ni lo vieron, pero aclaro por las dudas. Teníamos un video de La Talente de Jean Vigo, teníamos un video que era el más largo, el de Knox Goes Away, y teníamos dos de secretaria ejecutiva, el principio y el final. Perdón si alguien no lo había visto, es medio spoiler, pero funciona didácticamente para lo que vamos a ver hoy. Bueno, yo voy a empezar por uno que me parece como bastante completo, pero que ilustra muy bien lo que es el cine clásico, que es el de Knox Goes Away, la de Michael Keaton, ¿sí? Es ese videito que espero que hayan visto. Bien, ese es el principio de la película. Por ahí alguno o alguna la vio. Anda dando vueltas ahí por plataformas. No tuvo mucha difusión porque acá, por lo menos en Argentina, no se estrenó. Pero es una película bastante interesante. Estos 5 minutos se cuenta mucho. Y esto es algo como para que empecemos a enfocarnos en la tarea un poco más aguda de lo que es la crítica y estar atentos a la información y a cómo se nos da esa información, cómo se presentan los elementos, cómo los planos tienen un sentido, ¿sí? Esto no significa que todas las películas del mundo tienen pensado cada plano está calculado, pero muchas veces sí. Y acá lo que tenemos es básicamente cuatro escenas, podemos dividir. La primera es una muy cortita, que es un plano detalle de una mesa, donde hay una serie de objetos y hay una mano que se los va llevando. Pero, ¿qué queda? Queda un reloj unos segundos, esa mano vuelve y se lo lleva. Ahí, cuando uno ve la película por primera vez, es simplemente una información que se nos da, es algo que queda suspendido en el aire, pero que funciona a partir del concepto de la resignificación. Es decir, si uno ve la película, incluso habiendo visto los 5 minutos que les dejé, uno vuelve para atrás y esa escena y esa acción tiene otro sentido, ¿sí? La idea del reloj como objeto que, por supuesto, marca el tiempo, es justamente algo que va a premiar al protagonista. Bien, ahora vamos a ir avanzando y van a ver cómo esto va a tener otro sentido. La escena que sigue es el protagonista manejando y hay una información que se nos da, que es la del tiempo también, que es la hora en la que él se está desplazando. Si bien vemos que es de noche, hay un plano muy claro que dice 11:47 p.m. Bien, eso nos indica que es un horario muy preciso, son minutos previos a la medianoche tiene un sentido siempre, digamos, el tema del cambio del día, pero también esto de, bueno, las personas que andan dando vuelta a ese horario lo hacen por algo, digamos, muy particular, la idea de estar tras las sombras, digo, una serie de cosas que uno puede empezar a hilvanar. Bien, hasta acá no tenemos demasiadas cosas muy precisas, pero sí se nos va a presentar cuando este personaje llega al diner, ¿no? Este, este comedero bien yankee, ¿no? O estadounidense. Y vemos que el personaje llega, se acomoda y hay alguien que lo está esperando.
y es alguien conocido, un amigo, un socio, pero es alguien conocido. ¿Bien? También podemos entender que es un lugar al que habitualmente acude. ¿Por qué? Porque la mesera se acerca, él la llama por el nombre. También hay una información que ahí se nos pasa, medio por el costado, es que él le pide café, ¿no? Y ahí hay una charla que tienen, ¿no? Hay como una especie de contrapunto dialéctico entre el protagonista y su socio, amigo, compañero, que nos permite entender qué tipo de personaje es, qué tipo de protagonista es, ¿sí? Es alguien, podemos entender, culto, porque tiene un libro, porque vieron el momento en el que el otro le dice, ah, es un libro de tal, y el protagonista un poco se entusiasma y dice, ah, lo conoces, y el otro le hace un chiste. Es decir, hay ahí como una especie de asimetría entre los dos personajes, ¿no? Del punto de vista del intelectual, o por lo menos de los intereses, ¿sí? Y em, hay una charla que parece muy típica de amigos, él le cuenta una historia que leyó de una mujer que asesinó al marido con demasiada paciencia porque le tiraba líquido refrigerante en el desayuno, ¿no? Y tienen los dos como diferentes lecturas sobre eso, ¿no? Y esa lectura que tienen también un poco indica esto que yo digo de ciertas diferencias de ver el mundo, pero diferencias más que nada desde el punto de vista filosófico e intelectual. Pero ahí hay algo que ya se nos presenta, que es muy importante, que cuando la mesera vuelve con la orden, él le vuelve a pedir el café, ¿sí? Esto que se puede entender como un lapsus, ¿sí? Lo tomamos como un lapsus, él un poco lo disimula diciendo, bueno, se ve que lo necesitaba de verdad. El amigo un poco pesca eso, pero sigue, ¿no? La segunda información importante que se nos presenta es la de tengo que hacer un viaje cortito, vuelvo pasado mañana. Bueno, de hecho, vuelvo mañana. Esto que yo decía que eran minutos previos a la medianoche, ya estamos del otro día, estamos en el otro día, digo. Y el amigo se altera un poco, le dice, che, mirá que si, no me acuerdo el nombre, tal se entera que te vas a hacer un trabajo por las tuyas. Y el otro lo interrumpe y le dice, no, no, está bien, vos te pensás que yo me quiero suicidar. No, ya sé, voy, tengo que hacer unos trámites y vuelvo. Ahí ya tenemos una información de que el vínculo que tienen ellos dos quizás no es necesariamente de amistad, sino que es más bien de compañerismo, de pertenecer a un mismo estrato o a una misma escala dentro de un organigrama de trabajo, podemos decir, ¿sí? Hay alguien que aparece ahí mencionado que está por encima de ellos que tiene un cierto poder, ¿bien? Eh, pero el movimiento del protagonista altera al otro personaje, es decir, hay algo que los vincula que medio que lo que hace uno tiene consecuencias en el otro. Bien. Eh, y ahí el personaje dice, bueno, mira, ¿sabes qué? Me parece que me voy acá al aeropuerto ya, y listo, vamos. 5 minutos nos vamos. Eh, Se van, y también hay otra información que tiene un efecto doble, por lo que había pasado antes con el café, es que cuando salen, el personaje de Michael Keaton quiere abrir un auto y el amigo inmediatamente dice, che, que te compraste un auto nuevo. Y otra vez quiere hacer pasar como un lapsus esto de haberse equivocado de auto. Y ahí ya podemos entender que hay algo más, que no es simplemente un olvido, es decir, la acción del café, la acción del auto, unidas, nos dan por lo menos una inferencia de que algo está pasando, ¿sí? Algo sucede con el personaje, y hasta incluso lo podemos unir con el tema del viaje, ¿sí? De hecho, la escena posterior a la que sigue de él yéndose es que el viaje era para ir a ver a un especialista neurológico. ¿Bien?
Básicamente la premisa un poquito más para ir, y ahora los dejo a ustedes para que me comenten qué les sucedió con este fragmento, es que a él le detectan una enfermedad muy extraña y que le queda un determinado tiempo de vida. El tipo es un asesino a sueldo. Es un asesino a sueldo muy millonario que además tiene como intereses intelectuales y demás. Y este poco tiempo que le queda de vida lo obliga a tener que solucionar unos temas con un hijo que, bueno, no tiene ningún vínculo, pero que obligatoriamente le, le surge solucionar un tema ahí. Entonces, a partir de lo que yo les dije al principio, el tema del tiempo, el tema del reloj, cobra un sentido, ¿sí? Eh, y por supuesto, estos dos momentos en los que él, por un lado, manifiesta un olvido y por otro lado, confunde su auto con otro, cobran otro sentido cuando conocemos este, este diagnóstico que le dan. ¿Bien? Pero lo que voy es que, y esto es lo más importante, es que en 5 minutos, con 4 escenas, nos presentó el personaje. Si le sumamos a la escena que no integré, pero que es la que viene después, que es la de ver a un médico y que le dé un diagnóstico, tenemos en 5 escenas prácticamente el perfil psicológico del personaje, que hay alguien que está por encima de él, que es su jefe. Hasta acá no sabemos que es un asesino a sueldo, pero entendemos que hay algo vinculado a lo ilegal o a lo este, eh, al mundo del AMPA, digamos, y que juntarse a la medianoche con su socio no es simplemente juntarse a la medianoche, sino que es hacer, es decir, todo cobra un sentido de que se hacen cosas por fuera de los márgenes, ¿sí? Esto de que no le diga al amigo cuál es el motivo por el cual viaja también. Es decir, hay cosas que se esconden, cosas que están por las fronteras de lo que se puede decir, y a partir de acá lo seguimos en un viaje de, bueno, cómo va a ser para lidiar con, por un lado, este trabajo, entre comillas, que tiene y el tiempo que le queda, más el conflicto de solucionar los temas con su hijo, ¿sí? A ver, cuéntenme, ¿alguien la había visto la película? ¿Qué les pareció? ¿Sacaron algo más de estos 5 minutos que por ahí yo no dije? ¿O qué visión tuvieron? Sí, adelante, Ari. Yo no la había visto la película, pero lo otro que sí noté, la primera escena, la que decís vos, que junta las cosas y deja el reloj, si te fijás está todo en silencio y se escucha muy fuerte el sonido del segundero Claro, en el audio. Entonces, eso también refuerza la sensación que el tiempo es importante, porque el único sonido que se escucha es el tic-tac, tic-tac, ¿viste? exacto. Y que se olvide el reloj, como decís vos, cuando volvés para atrás, el reloj es el símbolo. Digamos, por Sí, excelencia del tiempo. Pero eso solo quería sumar, que me sentí que se reforzaba la escena con el único es verdad. sentido. Y aparte toda la oscuridad da la sensación medio de opresión, viste que es todo oscuro y solo enfocado eso. En el auto también Ujú, es todo oscuro y se ve el reloj nada más. Todo el tiempo la exacto. oscuridad juega un papel como en no sé si es el ánimo de la película, por decirlo de una manera. Sí, 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 Pero sí. me pareció piola eso de que se escuche solo un segundero, como diciéndote, che, mirá que hay una cuenta regresiva hacia algo, digamos, ¿no? Porque un poco da esa sensación de cuando va a explotar una bomba, ¿viste? Claro. Me pareció que estaba bueno eso. Quería sumar eso nada más. No, me parece súper importante porque el sonido es un aspecto del lenguaje cinematográfico que muchas veces está limitado a los diálogos y a la música y puede jugar un papel muy importante dentro de lo narrativo, es decir, de lo que se está contando. Y acá claramente el sonido está exagerado y está amplificado porque no suena así el segundero de un reloj de pulsera, parece más el sonido de un reloj de esos antiguos, digo, de pie, grandes, em, pero claramente en pos de lo que se quiere contar
esa amplificación está permitida, ¿se entiende? Digo, la idea del realismo, dependiendo de la historia que se cuenta, dependiendo del género y un montón de otras cosas más, se permite exagerar, amplificar, eh, enfatizar, ¿sí? Entonces, es muy importante esa parte también. Bien, ¿qué más quiere contar algo? Perdón, un detallito que también sumé a todo esto que justo dijiste, es el título mismo de la película. Lo tomé como dentro de esa información que nos va indicando que algún problema neurológico tiene. Digamos, no sabemos qué, Claro. digamos, en ese fragmento, pero el título de Knox Goes Away me pareció también como pertinente para eso, ¿no? Sí, claro. Bueno, es un título un poco complicado de traducir al castellano. Creo que acá le pusieron algo así como, depende de la plataforma, o la pista del asesino, o la hora del asesino, no sé, ¿no? Una cosa así. Pero bueno, es muy complicado de traducir para mí. Knox Goes La Away. traducción que sería Nox, no sos away, Nox se va. Nox es el nombre del tipo, ¿no? Claro, algo así, claro. Knox se está Claro, yendo, no sé. sin O se saberlo fue. del problema neurológico del Claro. tipo, yo no la vi, claramente que estaba claro que el tipo se estaba yendo y se estaba rajando. Ujú. Y, y, y sin avisarle al jefe, y claro que ellos eran dos turbios, ellos Sí. dos estaban en algo turbio, pensé asesino a sueldo, y sí, asesino a sueldo, esto de que el chabón es todo súper prolijo, Ujú. muy clean, muy limpio. Claro. Y que se está, ya es como que sí, ya me voy, me tengo que ir, no, no te hagas problema, no tengo ningún problema con el jefe, pero me estoy yendo. Entonces es como que no sabe, ahí goes away, no sé si está, se manda una cagada y está yendo, o hay algo por lo cual se tiene que ir y se tiene que ir rápido. Sí. Sí, sí, claro, claro. Cobra más de un sentido la idea de Goes Away. Es como, no se las El tema de tomó, los, puede ser. O así. O el no, tema es de los no se está perdiendo también, puede ser como. puede, eh, claro, no, es- sabiendo que es algo neurológico, sí, y claro, por el tema de los olvidos, al principio puedes decir, está nervioso, algo le está claro, pasando, pero no necesariamente lo ligas al toque con algo, tiene un problema neurológico, claro, claro, claro. Sí, sí, por pero eso bueno, después digo, sí. claro. em, eh, por eso digo, son como cinco, por eso dejé hasta ahí, no quería poner tanto la escena posterior porque era como una confirmación de lo que está sucediendo, pero me parece interesante que con esto que quizás eh, cuando estamos viendo una película así es, bueno, acaba de empezar la película, ni idea para dónde me va a ir, pero cuando volvemos para atrás, que es el ejercicio que tenemos que hacer a la hora de escribir una crítica, eh, volvemos a estas escenas y tienen otro sentido y cobran eh, mayor relevancia que cuando lo estamos viendo por primera vez, ¿sí? Claro. Bien, vamos con Juan Pablo. ¿Qué tal, Juan Pablo? Hola, ¿cómo estás? Mirá, a mí me dejó también mucho, que bueno, cuando eh, tuve la posibilidad de hacer el curso ahí en el INCA, la parte de guión, ponía mucho énfasis en la dimensión de los personajes, ¿no? Ujú. Eh, y creo que en la dimensión física de los tipos también te da mucha información. Eh, ya el que ya está sentado en el restaurante es salido de Los Sopranos, ¿viste? Vos ya decís, acá hay algo con la mafia, es claro, y me dio la sensación, no sé, como que el tiempo y el apremio venía por el lado de haberse quedado, no sé, con algún vuelto que no le correspondía. Eh, pero en la vestimenta, en el aspecto que uno ve, creo que también te dice mucho de eso, ¿no? Sí, claro, claro. Se construye también un personaje a partir
de una cara, digo, a partir de, no da lo mismo que tenga una camisa de un color o que en vez de una camisa sea una remera, que tenga una campera de cuero, digo, hay muchas cosas que se tienen en cuenta, que no necesariamente nosotros como espectador tenemos que detectar absolutamente todo, pero cuando hacemos este ejercicio de volver para atrás, es decir, no da lo mismo que este tipo, el protagonista tenga un libro que no lo tenga, digo, más allá de la acción esta del chiste que le hace el compañero, pero digo, además de la acción, funciona para empezar a construir ese perfil de personaje, digo. No son los dos A mí iguales, sí, me, me pareció como que el personaje estaba como caracterizado, o sea, digamos, darte la idea fehaciente de que hay un quilombo con la mafia. Porque ya claro, en el, más allá de la vestimenta, la actitud del tipo, ¿viste? La pinta ya te dice, bueno, como dijo acá la compañera, estos son turbios, algo pasa sí. acá. Sí, 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 aparte, digo, el tema del horario funciona a muchos niveles y uno de los niveles es esto, digo, juntarte a comer a las 12 de la noche, porque hay un tema que tenés que tratar que quizás más temprano eh, no, no se puede, ¿no? Es quizás el horario más natural para este tipo de personajes. Eh, pero eh, también la medianoche funciona en el cine y funciona en otras disciplinas también como una, una frontera, ¿no? Esta idea de pasar de un día al otro, esta idea también de estar medio como al margen. Mientras la mayoría está durmiendo, estos tipos están en actividad, digo. Eh, por eso son como elementos que no dan lo mismo, ¿sí? Y que cuando uno empieza como a hilar un poco más fino, eh, cobran un sentido. Y lo último que tengo para decir de esto yo, ahora sí, a alguno de ustedes le quedó algo, eh, lo puede compartir, es que no es no es un fragmento donde uno puede notar cierto virtuosismo, ¿sí? Grandes movimientos de cámara, grandes puestas lumínicas, digo, es como, por eso yo decía como, es ese poder que tiene el cine clásico de hacer visible lo invisible, ¿no? Esto está pasando, pero no te está diciendo esto es una película, digo. Y probablemente, quizás en manos de otro director, hubiera tenido alguna, eh, no sé, directores que me encantan, ¿eh? No los estoy nombrando por la contra, pero digo, Scorsese, este, Paul Thomas Anderson, digo, son directores que podés tener dos personajes tomando un café y Scorsese te va a meter un traveling hacia adelante, eh, y está bien y es lindo, pero quiero decir, son estilos. Digo, este estilo de no mostrarte las costuras, de cómo está hilvanado todo lo que te quiere contar, es más difícil de hacer y es más difícil de percibir, ¿sí? Pero bueno, cuando hablemos un poco más adelante de la historia del cine, hablemos del cine norteamericano clásico, eh, de cómo se fue construyendo a partir de los años 30 en general, por esa fecha, 30, 40, 50, es donde el cine clásico toma un color que, bueno, queda para siempre, me animaría a decir. Bueno, no sé si quedó algo más de Knox Goes Away, si no pasamos a lo siguiente. Bien, pasamos entonces a algo completamente distinto, que es La Talente de Jean Vigo, una película eh, maravillosa, una película de un director que tuvo una sola película, Jean Vigo, o tuvo una más, creo que tuvo un mediometraje más, pero eh, falleció muy joven, creo que no llegó a cumplir 30 años, y hace esta película que
que es una maravilla total, ¿sí? Es completamente las antípodas de lo que les mostré con Knox Goes Away. Acá lo que me interesaba más que nada es ver cómo se puede construir desde la poesía, escenas que dentro de una película que no necesariamente está dentro del orden de lo fantástico, ¿no? Yo decía hace unos minutos que determinados géneros nos establecen un verosímil, ¿sí? Eh, Verosímil, ya saben, no tiene que ver con la realidad, sino verosímil es un mundo que se construye con ciertas reglas y normas que pertenecen a una órbita, ¿sí? La ciencia ficción tiene su verosímil, pero no es real, digamos, ¿sí? Porque a veces se confunde un poco los términos entre, bueno, esto no es real, esto no es verosímil. Son dos cosas distintas. Y acá, lo que tenemos dentro de un drama, que es la película, un momento que está dentro del orden de lo onírico, ¿sí? Lo onírico como el mundo de los sueños, donde todo es posible, ¿sí? Vieron que las escenas oníricas pueden aparecer en cualquier género, y es también como cierta licencia que se puede tomar el director para mostrar un- una visión de algún personaje sobre algo que en la dimensión de lo real no lo puede mostrar, ¿sí? Donde todo es posible también. Entonces, en ciertos géneros que tienen como fronteras mucho más delimitadas en cuanto a, no sé, un drama, una comedia, cuando aparece una escena onírica, provoca un salto, ¿sí? Eh, ¿Alguien vio esta película alguna vez? ¿La Talán? ¿Jean Vigo? Yo la vi en el curso que hicimos a mitad de año el año pasado, ¿te acordás? De cine, ahí la vi Sí, con vos. la suelo mostrar esta película porque es, es fascinante, es como de esas películas que es muy difícil de replicar. Por ejemplo, Dogs Goes Away es un policial, un thriller que vimos muchos. No por eso es peor, pero quiero decir, cuando algo pertenece a un mundo mucho más establecido, digo, como son los géneros, que son como cajitas que uno puede eh, identificar fácilmente por características que presenta y demás. Hay otras películas que son más singulares. La Atalanta es una película mucho más singular. De todos modos, esto que les mostré es medio como, no sé si decir la anomalía, porque es como eh, decir algo negativo, pero quiero decir, es como una particularidad dentro de la película. Eh, pero quiero decir, lo interesante de lo que les mostré de la Talán es poder distinguir cómo juega el mundo de los sueños, el mundo del onírico, el mundo donde todo es posible, eh, dentro de algo que presenta como una normalidad. ¿Y cómo juega eso? Juega de muchos elementos del lenguaje cinematográfico. Por un lado, la fotografía, digo, fíjense que la chica eh, debajo del agua tenía una luz muy particular. Más allá de que es blanco y negro, la fotografía no necesariamente se limita a la luz, sino se limita también a qué es lo que se quiere mostrar y qué es lo que no se quiere mostrar en su defecto. Y la música también, ¿sí? La música y también esa situación que se da medio de película de comedia de enredos con este hombre, los gatitos y demás. Em, pero está esta idea también de cierta poesía romántica, con esa aparición medio como fantasmal, ¿no? Que se da. Eh, Bien, no sé si alguien tiene algo para mencionar sobre si le interesó verla, si generó alguna
alguna idea, sobre todo en contraposición con lo que estuvimos hablando de la otra película. Yo, José, lo de vos decís de la parte también de la comedia se ve también al final cuando lo están buscando y él aparece del otro lado como buscando a ver qué están buscando en el fondo, en el río, y en realidad lo están buscando a él mismo y él se hace parte de la Claro, búsqueda de sí mismo, digamos. Eh, eh, y también esto que decís de la música, porque viste que empieza la escena con él arreglando, el otro personaje arreglando como el fonógrafo ese que tienen. sí, eh, y cuando le dicen a contarle al otro, el otro se ve tirado al agua y empieza otra música que es la distinta, para marcar este cambio, como decís vos, de lo onírico, y cómo claro. se le mueve el pelo a ella en el agua, que viste es como un movimiento que no sería como que estuviera bajo el agua. Esto que decís vos se ve bien también en todo no solo en la luz, sino en los movimientos del pelo, como un ser etéreo, viste, como que está no bajo el agua, sino como que está flotando abajo del agua, por decirlo de una manera. Sí, Eh, sí, es un sí, poco sí, lo que vi, aparte de lo que... sí, 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 hay como una sensación de eso, ¿no? De estar medio como suspendido en el aire, ¿no? Por eso digo la cuestión medio fantasmal que se ve en ella. Eh, y A bueno, mí, por eso perdón, Sí, adelante, Gabriel. a mí me pareció una escena poética y circulaba la ternura y muy tierna, o sea, Ujú. totalmente al revés del otro Claro, inicio que mostré. claro, claro, sí, 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 sí. Por eso decía que más allá de lo evidente que es, digo, de ser una película que está en las antípodas por nada, una película de los años 30 francesa, blanco y negro, versus una película de hace un par de años, ¿qué es esto, digo, de un mundo completamente distinto, ¿no? Y yo siempre como que pregono esto de tratar de abrir lo más que se pueda el espectro de, de yo sé que cada uno, todos tenemos acá nuestros gustos, y hay películas, hay géneros que nos gustan más, tipos de películas que nos gustan más, tipo de cine que nos gusta más, pero siempre hay algo que uno puede encontrar en cosas muy nuevas o en cosas que no estaban como fuera por ahí de cierto espadar. Eh, y, y me parece que hay como todo un mundo por descubrir, digo, incluso para los que ven muchas películas. Había algo que decía, perdón por esta digresión, pero digo, me acordé justo de algo que una vez lo escuché decir a Damián Cifrón, que me pareció muy inteligente, cuando le preguntaron, creo que algo así, sobre qué pensaba de los estrenos, del cine actual y demás. Él decía, no me preocupa mucho los estrenos, porque si dejara de haber películas, tenemos más de 100 años de historia del cine para ir para atrás y para descubrir y para ver cosas que no vimos porque nadie vio todo, pero además para volver a ver muchas cosas, porque yo muchas veces hago el ejercicio de ver una película que hace mucho que no veo, y a veces me sucede que no tengo la misma impresión que cuando la vi por primera vez. Porque bueno, uno cambia, las películas son las mismas, uno va cambiando, las circunstancias son distintas, y aquello que por ahí se nos presentaba como indiferente hoy tiene un peso distinto, ya sea porque uno se identifica con una situación, con un personaje, con un contexto, o no, o simplemente hay algo que 20 años después, 10 años después, 5 años después te conmueve y que en el momento no te importaba. Eh, entonces, eso también es válido y creo que es como muy sano también, tener como esa apertura bueno, eh, de ir a descubrir para atrás, ¿sí? Más allá de lo que nos aparece en el presente, ¿no? Sí, Juan Pablo. No, justo lo que comentaba recién,
del hecho de animarse a ver cosas que generalmente uno por ahí no está acostumbrado. eh, Creo que, hablo por mí, ¿no? En mi opinión, eh, son las películas, me parece, que más cosas te dejan, que más te aportan. Eh, por ejemplo, en cuanto al cine de los años 30, yo la verdad no tenía visto nada, digamos, hablando de la misma época de esta película. eh, Ujú. y calculo que a través de Calori llegué a Freaks. eh, y nada, se te abre un mundo espectacular, porque hay eh, 2 millones de películas que vos decís de dónde salió esta demencia, y estaba hace casi 100 años esta película ahí para ver. ¿Entendés? Eh, entonces, creo que es una muy buena herramienta para abrir la cabeza. Sí, 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 hoy eh, es paradójico porque tenemos prácticamente todo el cine a disposición y sin embargo cuesta a veces elegir qué es lo que se ve, ¿no? Eh, Digo, más allá de las plataformas, de manera gratuita se puede acceder a un montón de películas también. Yo creo que eso es importante, tenerlo en cuenta. Sí, a mí me sorprendió el otro día, por ejemplo, que yo nunca había visto 2 películas de Fabio. Ujú. Y me quedé duro cuando me di cuenta que están todas en YouTube y en 4K, la mayoría, gratis para ver. O sea, y creo que no mucha gente lo sabe. Y la verdad eso me sorprendió. Sí, 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 por eso digo, hay como un montón de películas que están ahí, digo, YouTube, Ocru, no sé, hay muchas maneras de acceder a películas de manera gratuita, de buena calidad, pero bueno, parte de la crítica, parte del trabajo de la crítica es hacer divulgación, digo, que es lo que muchas veces no se tiene en cuenta, que es una parte que para mí es muy importante, eh, porque bueno, no sé, uno entra a la Biblioteca Nacional y sí, están todos los libros acá, pero ¿cómo sabes dónde llegar a ese libro? ¿Cómo sabes que existe tal libro? Sí, no tenés una guía, no tenés algo en lo que te puedes apoyar, una especie de mapa. Digo, ese también es una labor de la crítica, digo, que a veces se pierde un poco, pero bueno, no voy a entrar en ese mundo. Quiero entrar en el mundo de los últimos dos videos que nos quedaban. Y acá es un poco para completar esta parte que habíamos empezado la semana pasada. Tenemos el comienzo y el final de Secretario Ejecutivo, una película de los años 80. eh, Quizás alguien la vio. A mí me parece una película fascinante y que lamentablemente quedó puesta ahí como en el estante de película de comedia romántica, sin demasiado este, vuelo, y para mí es una película que cuenta un montón de cosas, y uno la ve hoy, y qué sé yo, cambiaron tantas cosas, no lo sé. Em, Tenemos los títulos y tenemos los créditos, ¿sí? Hay algo que hace la película con la cámara, y acá es donde me meto con la cuestión virtuosa a favor. Em, la película comienza con un plano de la Estatua de la Libertad y de pronto hace un movimiento y nos mete dentro de ese barquito que lleva a nuestra protagonista a la isla de Manhattan, donde trabaja, ¿sí? Ese movimiento de cámara que es como muy fastuoso y que hoy probablemente lo harían con un dron, pero de todos modos el sentido del por qué empezar con ese plano se mantendría, que es por un lado, bueno, el símbolo de la Estatua de la Libertad, eso está claro, pero después es esta idea de profundizar en un mosaico que es este personaje, es decir, es un personaje de miles que empiezan su día y tienen que ir a donde está el centro del universo, que es Manhattan. ¿Bien? Entonces, con la cámara lo que hace
el director es meternos dentro de este mundo, ¿sí? Versus el final, que es sacarnos de ese mundo, ¿sí? Es el movimiento opuesto, ¿bien? Es como, te meto acá dentro de esta historieta y acá te saco, ¿no? Te meto dentro de esta viñeta, al final, bueno, terminó y te saco, ¿sí? Hay varias cosas que suceden. Por un lado, bueno, hay un leitmotiv que se da al principio y al final, la misma canción. eh, y eh, tenemos también, como pasaba con Knox Goes Away, una información que se nos presenta, ¿no? Este personaje claramente está, ese barquito, pues está yendo a trabajar, está con una amiga, es el cumpleaños, ¿sí? Está esta idea muy naif del pedir un deseo, ¿sí? Y, y además es, si vieron la película, un día muy importante dentro de la vida de ella. En esta presentación, que es un poquito más larga de lo que les mostré, vemos que el personaje, a diferencia de la amiga, que la amiga ya está pensando en que se termine el día, ella, después de trabajar, tiene ciertas actividades que están vinculadas a eh, formarse, ¿no? Como esta idea de crecer y de poder encontrar un trabajo mejor. Bien, si vieron la película, es una película de una secretaria que está con este objetivo, es decir, de conseguir un trabajo mejor, de formarse, como decía, y que tiene ciertas ideas, ¿no? Bueno, de cómo crecer. En el medio aparece un personaje bueno, que medio la quiere boicotear y demás. Y finalmente, lo que vemos en el segundo video es que ella logra conseguir un puesto importante y esta idea medio aspiracional de pasar del cubículo a tener una oficina propia, ¿sí? Y se da ese encuentro que tiene con su secretaria, y bueno, y la secretaria que un poco se encuentra avergonzada porque la descubrieron hablando por teléfono dentro de la oficina, que no es de ella, ¿sí? Esta idea también un poco del ascenso social y de no perder el sentido de dónde viene, que tiene el personaje de Melanie Griffith, con esa última charla, que también la podemos pensar como un poco inocente, pero bueno, este, que me parece como bastante lindo. Y al final hay algo que se da, que por lo menos yo la leo así, la película es bastante triste al final. No sé si están de acuerdo conmigo, porque si bien la protagonista logra su objetivo, como habrán visto, llama por teléfono al trabajo de la amiga, a donde trabajaba ella antes. La amiga atiende el teléfono, empieza los gritos, ella lo logró, y todas las amigas están, todas las amigas, todas las otras compañeras de trabajo están, que son un montón aparte, si hay como una cosa medio opresiva de que son como 40 secretarias adentro de una oficina muy chiquitita. Eh, nadie, nadie se pliega a ese festejo. Y eso está contrapuesto a el plano final, que es el plano desde afuera de la ventana de la oficina de Melanie Griffith, y el plano se va abriendo, se abre cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y lo que nos queda es que Melanie Griffith es un pequeño mosaico dentro de una gran pared, que son todos esos edificios. Si bien es un logro personal, es algo muy pequeño, ¿sí? Eh, y es la única que pudo lograrlo entre un montón. Entonces, hay algo que la película termina de presentar como, eh, acá sí, como una especie de anomalía del sistema, que ella haya ganado, o que ella haya logrado este
este objetivo. Eh, y además, si queremos encontrarle un sentido político a la película es del año 88. Es el comienzo un poco de un periodo dentro de la historia vinculado al neoliberalismo, digo, esta idea de, bueno, el capitalismo finalmente triunfa porque cae la Unión Soviética en el 89, se termina esta idea de eh, dos mundos en disputa, digo, todo eso sumado a lo que sucede propiamente dicho con la película, ¿no? Y ahora quiero que ustedes me cuenten qué les pareció, si vieron algo más, si están de acuerdo, si no están de acuerdo con lo que dije, por favor, abramos ese espacio. Yo la vi la película, José. De hecho, si bien se puede pensar, es una película más, como decís vos, de comedia romántica para mujeres, a mí también me encanta. Me pasa con esta película, esas películas luminosas, viste, que la Ujú. ves y te pone contento. Y, y también te hace acordar de esas bandas sonoras que no existen más, porque ese tema Claro, funciona en la película como un himno, viste. Y es más, si escuchás la letra habla de eso, de superación, de qué sé yo, pero es verdad que yo justo escribí en un Word esto mismo que decís vos. Yo puse que cambia de una colmena a la otra. O sea, la otra era una colmena más baja, bien, donde bien. eran todas. Lo que se Ujú. ganó fue tres paredes, pero hay otro grupo gigante donde vuelve a ser una anónima de ese otro grupo, si querés, con un poco más de estatus. Y también, si bien no se ve lo que vos mostraste, ella es por qué llega, porque se hace pasar por otra persona y rompe las reglas con las que hay que llegar, digamos, porque Claro, si ella hubiera servido café y hacer el trabajo de secretaria, por ahí no hubiera llegado, no están en estas escenas, pero ella se las rebusca de tal manera de hacerse pasar por la jefa y por eso llega. También te muestra esto, que si hubiera seguido su camino normal, lo más seguro es que no hubiera llegado, si bien no claro. es el motivo de estos fragmentos. Eh, y después yo lo que decís de la Estatua de la Libertad, entendí que al principio la cámara gira y te muestra como el lado, la espalda de la Estatua de la Libertad, que es la que ve la gente que no vive en Manhattan. La estatua mira a Manhattan, que es como la gente de plata, y ella viene de la parte de atrás. Y entonces, no sé, yo lo asocié metafóricamente con eso también, como que la Estatua de la Libertad, símbolo literal, le da la espalda a los barrios bajos de Nueva York, por decir de una manera. No sé si muy rebuscado, pero No, no, sí, lo sí, sí. pensé un poco así. Eh, pero sí, me parece, bueno, la otra persona decías vos es, ¿cómo se llama? El de la Guerra de las Galaxias, Indiana Jones, Harrison Ford. Son Harrison Ford, Ford. que también para mí hace un papel bárbaro. O sea, son todos, y la otra es Sigourney Weaver, que es la de Alien, o sea, son todas muy Sí, buenas claro. actrices. Hoy por ahí es difícil que sean tres grandes actores en un mismo, casi en un mismo nivel protagónico, si bien tienen distintos niveles. Está la hermana de Cusack también, o sea, son todos muy buenos actores y hoy por ahí es más difícil ver. Hay uno o dos que son más importantes, pero es como multiestelar el reparto, ¿no? Bueno, También. ahí hay algo también interesante que es, y ahí voy con vos, Mary, que la protagonista aparece tercera en los títulos. Porque primero aparece Harrison Ford, después Sigourney Weaver, y la verdadera protagonista es Melanie Griffith. Claramente, la película que busca mandar como un mensaje, esto de, bueno, el ascenso y qué sé yo, pone a su protagonista tercera. Muchas veces sucede que por una cuestión de cartel, alguien que, no sé, un actor de la talla de Harrison Ford, que ya en esta época era, como decía, el de Star Wars, el de Indiana Jones, el de Testigo en Peligro, y un montón de otras películas, probablemente haya dicho, bueno, estoy, pero poneme primero, esta cosa medio del cartel, pero que aparezca tercera la protagonista es como bastante llamativo para mí. Pero bueno, es un dato que es interesante teniendo en cuenta qué tipo de película es. Eh, eh, También, que es también a la mí me historia de parece. un... Sí, Perdón, perdón, no, no, sigue hablando, sigue hablando. bueno, ahí lo que quería decir es que siendo esta una película que quiere mostrar que su protagonista es alguien que está medio como eh, ocultada y que trata de superar y qué sé yo, la actriz aparece tercera, pero bueno, es simplemente un detalle más, pero sirve creo para pensar estas ideas. Ahí voy con vos, Ciro, pero antes Mary me había levantado la mano, así que voy con ella. Sí, Perdón, Mary. José, una cosita nada más quería terminar de decir. Perdón, que
El título en inglés también, ¿viste? Es Working Girl, que es como chica Claro, trabajadora, apunta más al el sí, sí, origen sí, sí. social. Eso es otro. Sí, claro, el secretario ejecutivo acá, bueno, quizás sea la traducción más fiel posible. Sí, Mary. Yo lo que pensaba que ya cuando empieza decimos, bueno, va a ser una historia de superación simplemente con la música. Ujú. Claro, Y, y algo que por ahí, como te quería preguntar ahora, pensaba de la ventana que se aleja, que es una historia chiquita, pero lo pensé también como es una historia más y en cada ventana hay una historia que si está bien contada es igual de interesante. ¿Puede ser sí, eso? sí, 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 también es una lectura muy válida esa, digo, que es como, bueno, una pequeña historia y que hay un montón de otras historias detrás de cada una de esas ventanas, sí, tranquilamente puede leerse de esa manera. Bueno, eso también me lleva, y ahora voy con vos, Ciro, si querés participar, que yo puedo tener esta lectura, pero esta no es la lectura de la película. ¿Sí? Esta es mi lectura de la película que yo la puedo defender con argumentos, con, bueno, ¿dónde viste eso? Y lo vi en esta escena, lo vi en este diálogo, me parece que, no sé, tiene una conexión con esta otra película, entonces, todos esos tipos de conceptos me sirven a mí para sostener la lectura que hago de lo que a mí me parece que es un sentido que se busca plantear. Pero después, por ejemplo, viene Mary y me dice, no, mirá, para mí esto de la cámara que se aleja, que me muestra un montón de ventanitas, es que esta es una historia más dentro de un montón de otras que también eh, pueden ser contadas y que pueden tener algún tipo de interés. Sí, claro, claro, sí, sí. Eso es lo que tenemos que ejercitar, digo, lecturas posibles eh, que, que uno pueda fundamentar más que no. Eh, pero nunca hay una sola lectura. Hay cosas que son un poco más evidentes, son un poco más transparentes y quizás no se presta a diferentes percepciones, pero otras sí. Digo, acá la película termina, nadie explica y quizás a un espectador se le puede pasar como, bueno, termina la película y me quiere mostrar la ciudad. Sí, pero si uno hace un esfuerzo más y piensa, bueno, la película podría haber tenido un fundido negro y no era lo mismo, digo, podría haber terminado con un fundido negro y los títulos sobre un fondo negro, y sí, pero acá claramente hay una intención. Más teniendo en cuenta la época, que hacer ese plano era muy costoso. Es decir, hoy es mucho más sencillo, más barato conseguir un dron y hacer esos planos aéreos. Acá era contratar un helicóptero que estuviera acondicionado para poner una cámara de 35 milímetros y filmar ese momento en Nueva York. Y aparte, todos los créditos están sobre el fondo de la ciudad, digo, no es que es solamente este momento, es decir, hay toda una logística puesta y claramente es un director que se plantó y dijo, mira, yo quiero hacer porque acá para mí es esto. Quizás no es lo que yo dije, quizás es lo que dijo Mary, o quizás es otra cosa, pero por algo está armado así este final, ¿sí? Hoy probablemente alguien le diría, no, carísimo esto, olvídate, poner un fondo negro y sale, qué sé yo, esto que querés contar, contalo de otra manera, no sé, que lo diga por diálogo, pero no, es muy caro. Acá, bueno, hay un director además muy experimentado, que es Mike Nichols, que ya había hecho un montón de películas, ya tenía como un conocimiento de- del oficio, si bien nunca fue un director muy virtuoso, acá en una película que, insisto, puede pasar como una película más, hay una serie de ideas a partir de las puestas de cámaras que son, eh, para mí, brillantes. Sí, perdón, Ciro,
No, no pasa nada. De hecho, iba a decir algo por ese mismo lado, que no solo por la época, sino que el último plano es lo que lo cierra en torno a una crítica social. No necesariamente negativa, sino es una representación de esto es Estados Unidos.